Hola, ¿cómo están? Como siempre les doy la bienvenida a las diferentes plataformas del mostrador. En esta oportunidad, tal como están viendo, estoy conectada con el abogado Flavio Quesada, doctor en Derecho, académico de la Universidad de Valparaíso y uno de los 24 integrantes de la comisión de expertos para este nuevo proceso constitucional que ya comienza. Recordemos que esta comisión ya inicia su trabajo este próximo 6 de marzo con la redacción del anteproyecto de constitución de cara a lo que va a ser el trabajo del Consejo Constitucional. Así que con esta información de contexto, te saludo, Flavio. Muchas gracias por estos minutos con el mostrador. Muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar y poder compartir algunas ideas sobre este proceso. Bueno, la idea es que partamos primero con tus expectativas en torno a lo que va a ser el trabajo de la comisión de expertos. ¿Han habido algunas dudas respecto o se ha discutido en torno a la legitimidad de este órgano a propósito de todo lo que fue esta discusión del acuerdo constitucional entre los partidos, etcétera? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Hay una legitimidad indirecta? ¿Hay una legitimidad que se va a construir en el proceso de cara a la ciudadanía? La redacción de un texto constitucional requiere, por un lado, de política, que es en parte lo que vimos en el Acuerdo por Chile que dio inicio a este proceso, y que en consecuencia es en ese ámbito en el cual se plantea de forma primordial la cuestión de la legitimidad, y Ujú. también de técnica, que en este caso, y tal como yo lo veo, debe estar al servicio de la política democrática. Y yo creo que ese debe ser nuestro rol como comisión experta, de poner la técnica al servicio de la política democrática. Y digo esto porque el Consejo Constitucional, que será quien va a disponer en definitiva cuál será el texto que se le va a proponer a la ciudadanía para que lo apruebe o rechace, será un órgano con legitimidad democrática directa, serán electos directamente por la ciudadanía, quien en definitiva también va a tener la última palabra, porque será quien acepte o rechace la propuesta que se le haga. En definitiva, la comisión experta es una comisión que ha sido electa, bueno, también por representantes electos democráticamente, esto es el Congreso Nacional, para proponer un anteproyecto que luego en definitiva, elaborarlo. Uno propone, el Consejo Constitucional dispone, pero la última palabra y definitiva la va a tener la ciudadanía. Ujú. Ahora, en términos del proceso, ¿cómo ves el protagonismo de la comisión de expertos? Sabemos que van a trabajar en este anteproyecto, luego van a poder participar con vos durante la discusión ya en la redacción misma del texto y luego podrán tener nuevamente derecho a voto si es que se llega a conformar una comisión mixta dependiendo de las materias que no se consensen. ¿Cómo, cómo lo proyectan en ese sentido sobre el protagonismo? A nosotros se nos encomendó poner a disposición, como decía antes, nuestros conocimientos, nuestra experiencia al servicio de la política democrática. Consecuencia, cuando se lleva adelante el proceso y esté constituido el Consejo Constitucional, por ejemplo, o sea, yo creo que todo proceso constituyente es una mezcla tanto de cosas que se mantienen, de tradición, como también de innovaciones, de cosas que se innovan, cosas nuevas. Para una y otra cosa es necesario, para ambas definiciones es necesario también ilustrarse respecto a lo que ha sido, por ejemplo, las distintas discusiones constitucionales que ha tenido Chile en su historia, como nosotros hemos ido en cierta medida adoptando ciertas definiciones, como tenemos cierto, por decirlo así, nuestro propio acervo de experiencia compartida sobre cómo vamos resolviendo este tipo de problemas. Y ahí uno puede aportar, digamos, nuestra visión de cómo esto se ha ido desarrollando. Como también, cuando se innova, por ejemplo, mirar cómo se han hecho ciertos cambios en otros países, ilustrarnos, en el fondo, a través de lo que podríamos decir el derecho extranjero, a través del derecho comparado. Yo creo que esa es nuestra función, porque la función de elaborar el texto que en definitiva va a tener la ciudadanía, el texto final, eso corresponde al Consejo y nuestro rol será ahí de colaborar para que ese trabajo se haga adecuadamente. Ujú. Estuve leyendo a propósito de la reacción del anteproyecto una entrevista a Domingo Lovera, que es otro de los abogados que integra el comité, donde señalaba que a su juicio habían materias
sobre las cuales debería haber más apertura al momento de la redacción del anteproyecto, por ejemplo, en aquellas materias donde el comité de expertos no llegara a consenso, que dejaran abiertas las posibilidades para que ahí el Consejo Constitucional tuviera margen para poder discutir. ¿Cómo lo ve en ese sentido sobre las aperturas o los márgenes que pueden quedar en el anteproyecto, en la redacción misma? Sí, mira, yo creo que concuerdo en general con lo que dijo el futuro comisionado Lovera, pero ya añadiría algo más. Yo creo que el texto debe ser abierto en dos sentidos. Ese, por un lado, en el sentido de que si hay cuestiones que son particularmente polémicas, en las cuales no podemos llegar a un consenso importante, que avale una propuesta que sea genuinamente compartida, porque este es un consejo bastante heterogéneo, entonces hay distintas visiones. No podemos llegar a una propuesta de ese tipo, claro, dejarlo abierto para que el Consejo pueda, bueno, la política democrática se exprese. Pero también abierto en otro sentido, creo que debemos aspirar también a un texto que abra la política democrática. Uno de los aspectos positivos del acuerdo por Chile, para resaltar el vaso medio lleno, es que hay transversalmente un reconocimiento de que tenemos un problema constitucional. ¿Y cuál es ese problema constitucional? Que tenemos un texto que cuando ciertos grupos llegan a gobernar no pueden llevar adelante sus políticas porque son entrampadas a través bueno, del sistema de control de constitucionalidad, y en cambio otros no tienen ese problema. Entonces debemos llegar a un texto que permita que las distintas visiones políticas que existen en nuestro país, cuando ganen democráticamente las elecciones, puedan llevar adelante su visión, obviamente con los marcos mínimos que impone la propia democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, Ujú. etcétera. Pero ese reconocimiento de que tenemos un problema constitucional y que en consecuencia es necesario resolverlo, yo creo que es una muy buena noticia de que se haya llegado a un consenso tan transversal de que ese problema existe y que es necesario resolverlo, que nos hemos dado una nueva oportunidad para intentar resolverlo. El tema del sistema político, sin duda, fue uno de los temas que en el proceso anterior generó bastante discusión, y una de las deudas sobre las cuales también hubo consenso fue que el sistema partidario, o cómo mencionarlo, la fragmentación partidaria no fue abordada de manera correcta o lo suficientemente contundente para atender a los problemas que hoy día existen en términos de fragmentación. ¿Cómo ves tú la discusión del sistema político propiamente tal en este nuevo proceso? Yo creo que está decantado, y eso también creo que es algo positivo, que es necesario reducir la fragmentación del sistema de partidos políticos, y eso es algo que podríamos de alguna manera avanzar en este proceso. Y yo creo que eso es algo importante de relevar porque existe relativo consenso transversal en esa materia. Y lo segundo, que es necesario también fortalecer el rol de los partidos políticos. Y el problema es que hoy en día, por eso están tan cuestionados, no cumplen efectivamente el rol que les corresponde en una democracia. Porque, y esto es importante tenerlo presente, que hoy no sea muy popular, pero no hay democracia representativa sin partidos políticos. Una democracia necesita partidos políticos, pero claro, partidos políticos que cumplan el rol que les corresponde en una democracia, su propia función. Y en ese sentido yo creo que aquí también puede haber un margen para avanzar en ese sentido. Y por último, la reflexión más general en materia de sistema político, yo creo que existe consenso y quiero centrarme desde esa perspectiva en nuestra sociedad de que el sistema político requiere ajustes, de que hay problemas. Y esos ajustes, más o menos en consenso, los dos que mencioné previamente, eh, no está del todo tan claro quizás el cómo resolverlos o cuáles son todos esos ajustes. Entonces creo que en este proceso, a menos que se genere genuinamente un consenso más importante, vamos a avanzar en hacer los cambios que mencionaba, probablemente que mencionaba antes. Porque hay una cosa que es importante tener presente en esta discusión. La discusión de sistema político requiere consensos importantes, transversales, amplios. ¿Por qué? Porque son las reglas del juego político, en definitiva, en las cuales
A veces no sé, tocará que gobiernen algunos más cercanos a nuestra idea, luego gobernarán otros que tienen las visiones contrarias, pero a pesar de que pensemos distinto, hay algo en lo cual tenemos que estar todos de acuerdo, y es cuáles son esas reglas del juego. Y esas reglas del juego, en parte, bueno, en la Constitución en sí, pero el sistema político, por eso que creo que es importante que a la hora de acordar cambios en esta materia sean particularmente transversales los acuerdos. Ujú. Siguiendo con ese tema, sabemos que en las bases quedó establecido el sistema bicameral. ¿Crees que hay margen para discutir las atribuciones o pensar en un sistema asimétrico, tal como fue discutido en el proceso anterior? A ver, las bases establecen, como tú señalas, claro, un sistema político, o sea, un Congreso bicameral. No establece cuáles son sus atribuciones y eso es algo que se puede ahí analizar en su momento. O sea, de hecho, ya hoy en día tienen atribuciones distintas. Por Ujú. ejemplo, o sea, la Cámara tiene hoy en día un rol de fiscalización de los actos de gobierno, que es algo que, por ejemplo, se podría estudiar para fortalecer. El Senado tiene también un rol de asesoría, consultoría al gobierno en ciertas materias y un rol también de colaborar en el nombramiento de ciertas autoridades importantes, que es algo que quizás si hay algunos ajustes en otras instituciones también es algo que se podría en cierto sentido fortalecer. El punto a propósito del fondo de la formación de la ley, ahí claro, se pueden hacer se podrá estudiar alguna posibilidad de equilibrar estas relaciones, pero con todo yo creo que quizás lo más importante ahí, y algo que también se discutió antes, es disminuir quizás la interferencia del control del Tribunal Constitucional, por ejemplo, algo que se podría Ya. estudiar, puesto que eso ha sido muy polémico previamente, terminó politizando un organismo generando mucha crítica, entonces algo que se podría abrir a la conversación a propósito de la formación de la ley. Así como la paridad llegó para quedarse, eso ya está bastante constatado a propósito de la composición paritaria de los órganos de este nuevo proceso. ¿Qué otros temas, a tu juicio, desde tu rol como expertos, son otros temas que llegaron para quedarse a propósito de la discusión anterior? Si tuviésemos que rescatar temas Mm. relevantes que para ti son medulares en esta discusión y que deben quedar instalados en el anteproyecto. Mira, quiero ser en este sentido claro y muy enfático porque yo creo que la principal oportunidad que tenemos hoy, la principal para mí y en consecuencia es una prioridad importante, es el Estado social. ¿Y por qué el Estado social? Porque Chile construyó durante su historia republicana y democrática no solo un constitucionalismo liberal, sino que también fue construyendo de a poco, con la participación de distintas visiones que han existido en nuestra sociedad, también un enriquecimiento del constitucionalismo chileno con el constitucionalismo social. Y la cláusula de Estado social y democrático de derecho, definitiva, la inclusión, porque Chile ya es un Estado democrático, ya tenemos un Estado de derecho, la novedad en ese sentido es que tendremos también un Estado social. Y el Estado social nos permite reencontrarnos con esa historia, que yo creo que eso uno, lo particularmente importante, y dos, también yo creo que conecta con parte importante de lo que han sido nuestras discusiones políticas de los últimos años, que es precisamente fortalecer los derechos sociales, fortalecer los derechos laborales, que es la arquitectura misma del Estado social. En breve, el Estado social es una, sino la gran oportunidad de este proceso constituyente y espero que seamos leales y fieles a esa decisión política que creo que tenemos que expresarla en todo el texto constitucional a través de una arquitectura de derechos institucional que efectivamente haga que la cláusula de Estado social sea un reencuentro con nuestro constitucionalismo social que desarrollamos previamente, como también con lo que ha sido nuestra discusión política de los últimos años y que se acordó transversalmente. Eso me parece también súper valioso, de que todo el espectro político acordó que vamos a reencontrarnos con el constitucionalismo social y que vamos a pasar del Estado subsidiario al Estado social. Ujú. Ya para ir cerrando, otra de las discusiones que se ha instalado el tema de los minimalismos y los maximalismos a la hora de redactar las materias.
en qué posición estás tú? Mira, no me gusta plantearlo en esa dicotomía, porque qué materias y con qué desarrollo Ujú. están en una constitución es una cuestión eminentemente política, en definitiva. Te voy a dar un ejemplo, no da varios ejemplos de otros países, pero te voy a dar un ejemplo de Chile. Nosotros tuvimos una constitución que le dedicaba un artículo al Instituto Nacional, por ejemplo. Eh, esto en los tiempos en el siglo XIX. Evidentemente, hoy en día no sería algo que nos parezca necesario de incluir en un texto constitucional. En ese momento sí, porque va cambiando, esto depende del contexto. Entonces, más que constitución, y a la inversa, por ejemplo, el derecho de propiedad privada. Si me voy a colgar de ejemplos de otros países. El derecho de propiedad privada en la Constitución chilena hoy día ocupa prácticamente como 2 páginas y media. Y si consideramos otro tipo de propiedad, son varias páginas. Eh, Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia no son más que 2 líneas. Eh, entonces, yo creo que, por ejemplo, en Chile resultaría tal y como es la discusión hoy en día y la discusión que tuvimos hace unos meses atrás, reducir lo que ya a eso. Recordemos, solo se cambió una expresión para hacerlo concordante con el derecho internacional o con otros países. Solo se cambió una expresión y se generó un gigantesco debate. Entonces sería muy contraintuitivo, por ejemplo, reducir eso. O, por ejemplo, el Banco Central en una idea de constitucionalismo mínimo, de constitución mínima, quizá el Banco Central no es algo que debiera estar en una constitución. Pero en cambio, nuestra constitución, o sea, y están las bases y el texto actual establece también prácticamente una página para el Banco Central. Entonces, más que en constitución mínima o máxima, yo creo que hay que ponerla en términos de una constitución que no cierre la democracia, sino que la abra. Una constitución que habilite, que hay cosas que hoy el texto no nos deja hacer y que creemos que es necesario que sí se puedan hacer en un contexto democrático, como por ejemplo avanzar en políticas sociales más robustas, que sea posible fortalecer la educación pública, que sea posible fortalecer la salud pública, los derechos laborales, que no se declaren inconstitucional reformas laborales como ha acontecido previamente, que eso se pueda, por ejemplo, hacer una constitución que abra la democracia. Ahora, esto no significa que esté de acuerdo con un texto particularmente extenso. Ahí yo creo que en esto sí soy partidario, considerando nuestra propia historia constitucional, en la cual los textos han sido, podemos decir, de una redacción más escueta o más general, seguir esa, digamos, esa forma, esa técnica de cómo nosotros redactamos nuestros textos, reencontrarnos con esa visión democrática y republicana de las constituciones previas en un contexto de un texto que abra a la democracia. Ujú, perfecto. Ahora sí, para cerrar, otro de los temas relevantes es la participación ciudadana, entendiendo que este proceso es más corto y que también se da dentro de un contexto de, podríamos llamar, fatiga electoral, donde podría haber mayor desinterés de lo que fue el proceso anterior, por ejemplo. A tu juicio, ¿cómo eso se combate desde quienes hoy día protagonizan este nuevo proceso? ¿Cómo generar mayor apertura y acercar este proceso a la gente para también generar estas garantías de que la propuesta de texto sea aprobada? A ver, partamos reconociendo que hay algo ya asentado, que me parece muy positivo, y es que estas discusiones nos conciernen a todos, Ujú. sin exclusión, y que en consecuencia no puede decantarse o resolverse sin incluir la participación de la ciudadanía. Y eso es algo importante, porque eso ya es algo que se ha acordado transversalmente. El reglamento de este nuevo proceso establece diversos mecanismos de participación de la ciudadanía. Entiendo que no será especialmente fácil hacerlo operativo porque el plazo es breve, como Claro. señalaba, pero sin perjuicio de eso, hay que mirarlo también en perspectiva más larga, creo. La ciudadanía ya también ha ido participando y poniendo sobre la mesa ciertos temas desde el proceso que impulsó el gobierno de la presidenta Bachelet, que vivimos recientemente, y ahora, bueno, lo hará también a través de nuevos mecanismos y también con el plebiscito que haya al final de este proceso. ¿Qué quiero decir? Que con todos estos momentos que hemos tenido, la ciudadanía ha puesto temas. O sea, si hoy en día estamos hablando de paridad,
por ejemplo, de reconocer derechos de las mujeres, porque existe todo ese background, digamos, todo ese acervo de ya impulso ciudadano para avanzar en ese sentido de que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva. Lo mismo respecto de los derechos sociales, del derecho a la salud, a la educación, a las pensiones, a la seguridad social, como de los derechos laborales. Eso en gran medida sería inexplicable sin esa participación que la ciudadanía ha tenido digamos, en todos estos últimos años. Yo creo que en ese sentido no está del todo desconectado si uno lo mira más históricamente y claro, será importante que los mecanismos que establece el reglamento se puedan impulsar adecuadamente para que en este proceso también se exprese la participación ciudadana. Bueno, Flavio, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Mucho éxito también para el trabajo que ya van a iniciar pronto y espero que podamos conversar en otra oportunidad para seguir comentando el proceso y monitoreando lo que va a ser el trabajo este año 2023. Así que muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación y yo encantado de poder seguir conversando en este espacio.